El servicio de taxi es irregular en el municipio de Misco luego de la muerte de un piloto y dos supuestos sicarios. Gremio de taxistas asegura que siguen recibiendo amenazas de muerte como venganza. Se incrementa a 6 el número de acciones que buscan frenar la inscripción de Telma Aldana como candidata a la presidencia. Como todos los viernes, abrimos micrófonos para escuchar a los guatemaltecos y las peticiones a quienes aspiran a un cargo de elección popular. Esta vez, Cabildo Abierto desde Cobán, Alta Verapaz. En noticias internacionales, un ferry se hunde en el río Tigris y deja al menos 100 fallecidos. Todos viajaban a celebrar el Año Nuevo Kurdo. Gobierno y oposición buscan retomar el diálogo en Nicaragua luego de que las negociaciones se entramparan por los enfrentamientos que ocurrieron el pasado fin de semana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, con cielos que amanecieron nublados, leve llovizna en algunos sectores y poco a poco se ha ido disipando precisamente esa nubosidad, pero se ha sentido el descenso de la temperatura. Nosotros le damos la bienvenida a esta emisión de Noticiero Guatevisión para este viernes 22 de marzo de 2019. Iniciamos de inmediato con las noticias. Siéntete bien en Farmacias Cruz Verde. Buen servicio no cuesta más. Iniciamos las noticias enlazando con nuestro compañero Alberto Cardona, a quien le damos la bienvenida y que también le da seguimiento a esos incidentes que ocurrieron ayer en el municipio de Misco y que dejaron 3 personas fallecidas. Un taxista, producto de un ataque armado, y 2 personas que fueron linchadas, que luego fueron trasladadas a un hospital donde minutos después fallecieron. Precisamente continúa la tensión en el lugar, pues los taxistas afirman que continúan recibiendo amenazas de muerte luego de los incidentes que ocurrieron ayer. Alberto, ¿cómo está la situación? Adelante, te escuchamos. Gracias, William. Muy buenas tardes. Ubicados con Oscar Rivas en cámara acá en los alrededores nuevamente de tribunales acá en Misco, donde les podemos comentar que ya comienzan a reunirse pues algunos taxistas en este sector de Misco, debido a que se ha comentado que en horas de la tarde pues estará realizando la audiencia de primera declaración del taxista que fuera capturado ayer por autoridades de la PNC. Acá observan ustedes pues a elementos de la policía misqueña que se han apostado en este sector y están haciendo operativos porque las amenazas en contra de los taxistas aún perciben. Esta mañana pues se han difundido algunos audios ambientes donde se da a conocer algún tipo de amenaza por parte de integrantes del barrio 18 en contra de los taxistas, que han jurado y han amenazado con realizar una serie de ataques armados nuevamente en contra de los taxistas. Por esa razón, esta mañana pues no están trabajando al 100% los taxistas de Misco, quienes han comentado que temen por sus vidas. Maynor Espinosa, vocero de la comuna misqueña, pues nos da a conocer cuál es el despliegue policial, cuál es el trabajo en conjunto que se está realizando con los elementos de la PNC de la comisaría 16. Así es, se está apoyando con nuestros elementos de la policía municipal, quienes se encuentran ubicados en diferentes arterias principales de la zona 4, zona 3, zona 7 de Misco, así como la calzada San Juan, el bulevar del Naranjo, esto con el objetivo de poder brindar seguridad
y trabajar en conjunto en apoyo a la Policía Nacional Civil para evitar cualquier ataque ante las amenazas de esos audios que se han publicado en las redes sociales, en los diferentes medios, y pues esperamos que esto no pase a más. Somos Guatemala y debemos de trabajar juntos para poder progresar y no para retroceder. Así es de que un llamado para que podamos trabajar todos y no amenazar a nuestros trabajadores taxistas que ahora están en la zozobra ante esta situación que pasó ayer. Gracias, Maynor. Bueno, han escuchado a Maynor Espinosa, él es vocero de la comuna misqueña, quien nos está explicando y comentando pues este tipo de trabajo en conjunto que se está realizando con elementos de la Policía Nacional Civil. Como repito, acá se encuentran apostados elementos de tránsito de la Municipalidad de Misco que están realizando una serie de operativos con sus motocicletas. Hemos podido observar al momento que están revisando a personas sospechosas que se movilizan en los alrededores de tribunales acá en Misco y también los taxistas que ya comienzan a reunirse. Nosotros vamos a seguir ubicados en este sector de Misco con mi compañero en cámara Oscar Rivas, donde les estaremos ampliando esta información de los operativos y también nuevamente las denuncias por parte del gremio de taxistas. Con esta información de último momento acá en los alrededores de Misco, yo regreso con ustedes, William, a los estudios centrales de Noticiero Guatevisión. Pendientes entonces, Alberto, del momento también en que se realice esa audiencia del piloto detenido luego del linchamiento de estas dos personas que posteriormente fallecieron en el Hospital General San Juan de Dios. Vamos a otros temas. De inmediato enlazamos con nuestra compañera Suseli Contreras. El sistema penitenciario se negó a realizar el traslado del hermano del capo Juan Ortiz Chamalé. Hablamos de Ronnie Alexander Ortiz López. Está la solicitud por parte de Estados Unidos de su extradición por delitos de narcotráfico. Suseli, ¿qué ocurre? Adelante con la información. Gracias, William. Buenas tardes. El sistema penitenciario se negó a realizar el traslado del sindicado Ronnie Alexander Ortiz López, hermano del capo Juan Chamalé, quien este día tenía la audiencia para solicitar la extradición hacia Estados Unidos. El sistema penitenciario solicitó que debido a la peligrosidad del sindicado se realizara por medio de videoconferencia. Sin embargo, el Tribunal Tercero rechazó esta petición. Este tribunal no acepta las expresiones que ha dado dicha institución a este tribunal. Considera que las órdenes de este tribunal deben ser cumplidas bajo pena de iniciarle proceso penal por desobediencia. En tal virtud, este tribunal convoca a los sujetos procesales el día de hoy a las 2 de la tarde para poder desarrollar esta audiencia que ha sido convocada, y nosotros nos estaremos comunicando con el Centro de Detención Preventiva para que haga comparecer a esta persona a esta audiencia. De esta manera quedan notificados de la decisión que estamos tomando. Por su parte, el Ministerio Público indicó que no se explica por qué al sindicado se le atribuye como un reo de alta peligrosidad. Además, el sistema penitenciario hizo otro análisis que no tiene que ver con el sindicado. En todo caso, pues es el sistema a través del apoyo de la Policía Nacional Civil, en el cual pues se ha pedido el resguardo, la integridad física de la persona, y se ha remitido al requerido en otras circunstancias, apoyado por elementos de la Policía Nacional Civil, situación que podría haberse hecho en esta audiencia correspondiente. Tampoco aparece acá un análisis que se haya hecho de esta situación específica. No sabemos si realmente se pidió ese apoyo correspondiente a la policía, y hacen mención también incluso de otras situaciones que es ajenas a este proceso, como lo es lo de la cárcel Mariscal Zavala por la fuga del privado de libertad que tenía orden de extradición. Es decir, prácticamente se está indicando en este oficio varias circunstancias pues, que son ajenas propias a este proceso. También los abogados defensores de Ortiz López expresaron que no existe amenaza que alerte la peligrosidad del sindicado, por lo que esta audiencia se realizará a las 2:30 de la tarde. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Luis H. Y la noticia internacional que destaca a esta hora es el naufragio de un ferry en el río Tigris, esto en Irak. Dejó una centena de personas fallecidas que viajaban en la embarcación para celebrar el Año Nuevo kurdo. Una centena de personas murieron el jueves en el naufragio de un ferry en el río Tigris, en la ciudad iraquí de Mosul, durante las celebraciones de la fiesta de Nowruz, el Año Nuevo kurdo.
La embarcación transportaba familias que se dirigían a un complejo turístico de Mosul, donde se acostumbra a hacer picnics por la fiesta de Nowruz. El primer ministro iraquí, Adel Abdel Mahdi, se desplazó al lugar del accidente y declaró 3 días de duelo nacional. Mientras las autoridades continuaban la búsqueda, dieron cuenta de más de 50 personas rescatadas con vida. Nos subimos al ferry, llegamos al medio del río y por el peso el agua empezó a meterse al ferry. No éramos menos de 350, 400 personas en el ferry. El agua estaba en el ferry, estaba pesado. El ferry se inclinó y se volteó. Lo vi con mis propios ojos, 50 niños muertos en el agua. La policía y gente en botes los rescataron. Luego de las fuertes lluvias en los últimos días, las autoridades abrieron esclusas para aliviar la presión del nivel del gran embalse de Mosul y habían alertado al público de que las orillas del Tigris serían más peligrosas con un nivel de agua más elevada. El accidente, el peor en años en Irak, provocó conmoción en Mosul, que recientemente había reanudado las conmemoraciones de las fiestas como Nowruz y otras salidas familiares por las riberas del río, tras pasar 3 años bajo el control de los yihadistas del grupo Estado Islámico. 13 horas con 11 minutos, es momento de hacer nuestra primera pausa comercial, pero os invitamos a que no se pierdan en esta emisión Cabildo Abierto. Esta vez desde Cobán en Alta Verapaz escucharemos a los vecinos planteando distintas necesidades de ese departamento. Regresamos en unos instantes. ¿Qué tal, amigos? Excelente viernes para todos ustedes. Les saluda Sara Guerrero. Momentos de brindarles el informe climático. Iniciamos como todos los días con la siguiente imagen satelital. Para este día se ha despejado bastante el cielo guatemalteco. Tenemos ya cielos completamente despejados en toda la República y un ambiente bastante cálido y agradable. El comportamiento de los cielos a través de la siguiente gráfica, como les mencionaba, cielos completamente despejados, un ambiente bastante cálido. Les recomendamos, como siempre, la utilización del bloqueador solar. Mínimas y máximas a través de la siguiente tabla. Tenemos para el departamento de Retaluleu una mínima de 21 con máxima de 35. Asimismo para el departamento de Suchitepeques, mientras que el Progreso nos presenta entre 20 a 29 grados centígrados sus temperaturas para este día. Veamos qué nos presenta la siguiente región. Las Verapaces entre 12 a 15 las temperaturas mínimas y las máximas oscilando entre 24 a 27 grados centígrados. Les compartimos información, el pronóstico de los próximos 3 días para Ciudad Capital específicamente. Sábado, domingo y lunes continuamos con cielos completamente despejados y temperaturas máximas oscilando entre los 24 a 28 grados centígrados. Finalizamos con información referente al sol y de esta manera concluimos el informe del clima. Muy buena tarde. Dulce Rivera nos informa desde el Tribunal Supremo Electoral que hasta ahora 6 acciones buscan frenar la inscripción de Telma Aldana como candidata a la presidencia por parte del movimiento Semilla. Este es el resumen de lo que ha ocurrido en esta jornada desde el Tribunal Supremo Electoral. Dulce, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, William? Muy buenas tardes. Hoy a la medianoche vence el plazo que se tiene para presentar impugnaciones en contra de la inscripción del binomio presidencial del partido Semilla, integrado por Telma Aldana y Jonathan Mencos. Hasta ahora suman 6 las acciones que se han presentado ante el registro de ciudadanos. Estos fueron presentados por FCN Nación, también por todos, la UCN, por el abogado Otto Gómez, así también por Guatemala Inmortal y por el diputado del PAN, Fernando Linares Beltranena. Estos recursos deberán ser conocidos por el Pleno de Magistrados para determinar si se anula o no la inscripción de Telma Aldana como candidata presidencial. Estos grupos lo que han asegurado es que ella no es idónea para ser candidata por no cumplir el artículo 113 constitucional, ya que pese a una orden de captura en su contra. Además aseguran que el finiquito que tiene no debe ser válido. Según el criterio del registro de ciudadanos, se tomó como válido el finiquito debido a que Telma Aldana tenía un amparo a su favor, del cual dejaba en suspenso la denuncia en su contra interpuesta por la Contraloría General de Cuentas. Hasta el momento, pues como decimos, son 6 los recursos de nulidad presentados y que vencen hoy a medianoche la oportunidad que se tiene para impugnar. También algo interesante es que en otras oportunidades
oportunidades el Pleno de Magistrados ha rechazado este tipo de acciones debido a que consideran que partidos políticos no tienen legitimidad para presentar impugnaciones en contra de otro partido político, pero ya en los próximos días se podrá conocer qué criterio tomará el Pleno en cuanto a este tema. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Emilio Artiga. Y el Tribunal Supremo Electoral entregó las credenciales a 3 binomios presidenciales. Se trata de los candidatos de Encuentro por Guatemala, Manfredo Marroquín y Óscar Morales; de Victoria, Amílcar Rivera y Érico Can; y de Huinac, Manuel Villacorta y Liliana Hernández. Los candidatos llegaron al Tribunal Supremo Electoral para recibir las credenciales. 3 binomios recibieron este día las credenciales para participar en este evento. Se trata de los candidatos de Encuentro por Guatemala, Manfredo Marroquín y Óscar Morales; de Victoria, Amílcar Rivera y Érico Can; y de Huinac, Manuel Villacorta y Liliana Hernández. Y en el caso del supuesto financiamiento electoral ilícito en el partido FCN Nación, el juzgado de alto impacto, a cargo de la jueza Erika Ifán, resolverá si deben o no enfrentar juicio los sindicados. Se trata del empresario Andrés Botrán y Rodrigo Arenas, representante del Movimiento Cívico Nacional. 5 incidentes se deben resolver antes de que la jueza tome la decisión. Puede estar relacionado con el señor Luis Rodrigo Arenas Echeverría. El Ministerio Público practica ese allanamiento, específicamente la Agencia 8, y en el escrito de fecha 16 de agosto del 2017, del cual en este momento estoy utilizando una fotocopia simple porque me es más fácil manipular todas las piezas del expediente. Este escrito del Ministerio Público tiene un número de registro también en el juzgado a mi cargo, que es el número 02045-2017-00322, y que, como indiqué, es de fecha 16 de agosto del 2017. Este escrito de la Agencia 8 nos informa sobre el resultado de las diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro que fueron autorizadas. Dentro de esas, la de la entidad Movimiento Cívico Nacional. Y entonces aquí nos detalla el Ministerio Público que fue encontrado. Y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, llamó a superar las diferencias ideológicas y políticas en el país, mientras su gobierno y la oposición regresan a la mesa de negociación para dar una salida a esta crisis política. El presidente nicaragüense Daniel Ortega inauguró el jueves una obra vial al suroeste de Managua, en la misma jornada en que se reanudó el diálogo entre su gobierno y la oposición para encontrar una salida a la crisis política en el país. Sí, tenemos que encontrarnos, a pesar de nuestras diferencias ideológicas y políticas, tenemos que encontrarnos alrededor de un objetivo que es sagrado, que es la paz. Los contrarios al gobierno se habían retirado de la mesa de diálogo luego de que la policía reprimiera una manifestación que pedía la liberación de los que la oposición considera presos políticos. El gobierno se comprometió a excarcelar en un máximo de 90 días a todos los detenidos por las protestas que estallaron en abril del año pasado y que pedían la renuncia de Ortega, quien lleva 12 años en el poder y quien es acusado de instaurar una dictadura marcada por la corrupción. Según un listado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los presos son 647, mientras que el gobierno reconoce 350, y un comité de familiares de los detenidos presentó una lista de 807. En su informe anual presentado el jueves, la CIDH incluyó a Nicaragua en la lista negra de países violadores de los derechos humanos.
Desde el estallido de las protestas antigubernamentales, la represión ha dejado al menos 325 muertos, 2.000 heridos y 52.000 exiliados, según organismos de derechos humanos. Vamos ahora a Perú, donde el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, atendió las preguntas en el Congreso respecto al acuerdo de delación premiada de la Fiscalía que habría alcanzado con la empresa Odebrecht. El ministro peruano de Justicia, Vicente Ceballos, compareció el jueves ante el Congreso para responder sobre el acuerdo de delación premiada que la Fiscalía alcanzó con la constructora brasileña Odebrecht. La oposición ha calificado el acuerdo de nefasto, mientras que el oficialismo alega que sus detractores quieren evitar que se investigue. El pacto firmado en febrero en Sao Paulo y cuyo contenido es reservado, prevé la entrega por Odebrecht de toda la información sobre los sobornos que dio a funcionarios peruanos, además del pago en reparación de unos 182 millones de dólares. Solo 4 partes están directamente relacionadas a este acuerdo y descansa en ellos responsabilidad por la filtración que pudiera darse. Este acuerdo solo rompe el grado de reserva una vez que es aprobado por el juez. La oposición pide dejar sin efecto el acuerdo porque considera insignificante la indemnización. El acuerdo de Odebrecht con la Fiscalía, que es autónoma respecto al gobierno, aún debe ser ratificado por el Poder Judicial. El fiscal principal del caso, Rafael Vela, teme que el acuerdo pueda estar en peligro por la posibilidad de injerencia política desde el Congreso. La firma brasileña es acusada de sobornar a funcionarios en toda América Latina a cambio de la adquisición de contratos para obras públicas. El escándalo Odebrecht en Perú alcanza a 4 expresidentes: Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala y Alan García, además de la líder del principal partido de oposición, Keiko Fujimori. Y los 27 homólogos europeos de la primera ministra británica Theresa May acordaron ofrecerle 2 opciones de prórroga respecto al Brexit para evitar un divorcio abrupto sin acuerdo el próximo 29 de marzo. La Unión Europea acordó el jueves ofrecer a Reino Unido 2 opciones de prórroga para evitar un abrupto Brexit sin acuerdo el 29 de marzo. Si el Parlamento británico aprueba la próxima semana el acuerdo de retirada que ya rechazó en 2 ocasiones, la fecha se movería hasta el 22 de mayo. Pero en caso contrario, el aplazamiento iría hasta el 12 de abril, a la espera de que Reino Unido indique el camino a seguir antes de esa fecha. El objetivo de este acuerdo es dar las máximas posibilidades para que el acuerdo de retirada sea ratificado. La primera ministra británica, Theresa May, había pedido aplazar el divorcio hasta el 30 de junio, pero ante el temor de que esta prórroga pueda tener consecuencias en el funcionamiento de sus instituciones, los líderes europeos decidieron ofrecer una menor. En caso de un voto negativo del Parlamento británico, iríamos hacia un Brexit sin acuerdo, todos lo sabemos. Los líderes europeos se reunieron en Bruselas para debatir un periodo de prórroga solicitado por May. La primera ministra británica respondió de manera evasiva al bombardeo de preguntas de sus pares sobre los pasos a seguir si fracasa la votación en la Cámara de los Comunes. Según fuentes diplomáticas, algunos países ven como mala idea alargar el Brexit ante la víspera de las elecciones europeas que se celebrarán del 23 al 26 de mayo. Regresamos a Noticias Nacionales, enlazamos con nuestra compañera Andrea Domínguez, que conversó con expertos que nos afirman que la inseguridad y la frustración son las principales causas que llevan a la ciudadanía a actuar de la manera en la que ayer ocurrieron los hechos en Misco. Andrea, buenas tardes, adelante con este análisis. El linchamiento ocurrido el día de ayer, en el cual fallecieron 2 presuntos sicarios, señalan algunos analistas que solo evidencia la fragilidad del sistema de justicia, pero principalmente que la población ya se cansó de esperar respuestas del Estado en materia de seguridad. Cuando vemos fenómenos de linchamiento, lo que uno ve ahí es que son vecinos comunes y corrientes, no son criminales ni nada, pero que están dispuestos a cometer fechorías inclusive peor que el hecho que están persiguiendo. Con saña, con premeditación, con todo, o sea que es una persona normal que emprende una escalada de violencia fuera de toda proporción y control.
Pero eso es lo que pasa, que lo que llevamos adentro todos los guatemaltecos, como digo, de tanta escena de violencia que recibimos, que protagonizamos, que vemos, es una combinación de frustraciones. Entonces, aquí lo que estamos viendo es eso. Un linchamiento es algo muy grotesco, algo muy evidente, algo muy sangriento. Con este hecho ya se suman al menos 6 linchamientos en lo que va del año, una cifra similar a la cual se alcanzó en 2018 y que según los analistas esto solo refleja que la población va a continuar tomando acciones por su propia mano. A tomar justicia por su propia mano, porque al final lo que está pasando es de que se está aplicando, aunque la pena de muerte, por ejemplo, esté suspendida condicionalmente ahorita, desde hace varios años, en la práctica se está implementando la pena de muerte si estos delitos, que hay que llamarle delitos, de los linchamientos, pues se siguen cometiendo. Entonces no hay ninguna justificación para que alguien tome justicia por su propia mano. Estos hechos al final lo que vienen a hacer es incrementar el clima de inseguridad que existe. Los datos dicen que la victimización ha estado bajando, los homicidios también han estado bajando, pero lo que llama poderosamente la atención es de que estos actos surjan en un momento en donde el clima político pues está alborotado por las inminentes próximas elecciones, y al final también esto puede servir para que algunos candidatos, para cosechar votos hacia las propuestas que algunos candidatos tienen. Para evitar que este tipo de situaciones se siga dando en el país, consideran que es necesario que tanto el Estado de Guatemala como principalmente el Ministerio de Gobernación empiece a tomar medidas concretas en materia a seguridad para garantizar que los guatemaltecos día a día puedan caminar por las calles o tomar o abordar algún transporte público sin temor a ser asaltados y principalmente sin el temor de que suceda un ataque armado en contra de los pilotos de estos taxis, mototaxis o principalmente de los autobuses. Con esta información yo regreso con ustedes a estudios para una Guatemala en paz. Andrea Domínguez, y en cámara Juan Carlos Pérez. Momento de hacer una nueva pausa comercial y regresaremos con nuestra compañera Esli Melgarejo, que se encuentra en Cobán, Alta Verapaz. Hoy, Cabildo Abierto traslada sus micrófonos hacia este departamento para conocer las necesidades de los vecinos. Así que regresamos entonces con Cabildo Abierto.